Marcelo, por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Ya, listo. Ya comenzó. Ya está en la lámina 1. Perfecto. Listo. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Rocío López Palencia. Soy la coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal de la ANLA. Como les mencionó Marcelo, en este momento queremos compartir con ustedes la nueva resolución de cobro. Se emitió el pasado 1 de junio del 2022. Es la resolución 1140. La pueden encontrar en nuestros sitios web y también la vamos a compartir con todos ustedes junto con esta presentación. Esta resolución está encaminada en fijar las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento que cobramos en el marco de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y todos aquellos instrumentos de manejo y control ambiental a cargo de esta autoridad. Iniciamos con las normas que nos permiten a nosotros realizar estos cobros. Tenemos primero las normas que nos crearon como autoridad ambiental, que fue el decreto ley 3573 del 27 de septiembre del 2011. Tuvimos una reestructuración en marzo del año 2020, es una reestructuración a nivel interno, incrementando nuestra planta de personal y la organización interna también de esta autoridad. Nos permite a nosotros realizar los cobros de estos servicios. Primero está el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, donde establece que las autoridades, las tarifas de las tasas y contribuciones a fin de recuperar los costos que invierten en la prestación de los servicios. Esto como a nivel general. Y también preciso acá, desde este primer momento, se está estableciendo que nosotros vamos a cobrar una tasa. Y esto es importante resaltarlo porque las tasas son un gravamen o un tributo. Y los tributos, así como el impuesto de renta o el IVA, no son susceptibles de ningún tipo de reducción. Tampoco somos una entidad que tampoco por estar cobrando una tasa estamos obligados a efectuar facturas electrónicas. La autoridad administrativamente así lo quisiera, podría emitirlas, pero la ANLA en estos momentos no está emitiendo facturas electrónicas, no emite facturas electrónicas, todos los cobros se hacen por actos administrativos. Pasamos a la siguiente instancia, que es el artículo 28 del 96, el cual fue modificado por el artículo 96 de la ley 633. Allí la ley específicamente establece cómo esta autoridad o cómo todas las autoridades ambientales pueden realizar el cobro en la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento para licencias, permisos y todos los trámites que están a cargo de nosotros. Allí también establece el sistema y método de cálculo, es decir, qué vamos a tener en cuenta y cómo van a ser las operaciones matemáticas que se establecen para realizar estos cobros. Y por último, en esta norma fijan unos topes. Estos topes están establecidos sobre el valor del proyecto. Hay varios rangos, el que empieza más o menos en el rango de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces de ahí empiezan los rangos a establecerse, sin que ello quiera decir que los proyectos de menor valor no tengan cobro asociado. Con base, en este artículo, la autoridad fijó en el año 2015, estableció una resolución
donde fija estas tarifas. Esta resolución tuvo varias modificaciones. Como aquí, como lo estoy presentando en mi lámina, son 5 resoluciones que se realizaron con base en esta resolución en la 324. Por este motivo, nosotros quisimos agrupar todas estas modificaciones y todas estas resoluciones en una sola, en la resolución 1140 del 2022, que es sobre la cual les voy a hablar. A cada parte les coloqué como un valor agregado, otras normas que nos facultan para realizar otro tipo de cobros que no están incluidos dentro de la 1140, que son todos los procesos de multas ambientales. Entonces, seguimos con nuestra resolución. En nuestra nueva resolución tenemos en cuenta, primero, la necesidad de compilar en una sola todas las modificaciones a una regulación. Segundo, también para esta resolución tuvimos en cuenta algunos comentarios de varias entidades donde el trámite para realizar el pago de las visitas era muy difícil porque siempre lo estábamos pidiendo el pago antes de iniciar la visita y las visitas siempre tenían modificaciones tanto en las audiencias públicas como en los servicios de evaluación. Por este motivo, tomó la decisión que todas las visitas en la etapa de evaluación se van a cobrar una vez se practica la visita. Inicialmente se cobra la dedicación de todos los profesionales que está previamente establecida en la resolución y posterior, cuando ya empieza el auto de inicio o cuando ya se ha realizado la visita al proyecto, vamos a emitir un auto de cobro en el cual vamos a ver reflejados los días y los profesionales que fueron efectivamente a la visita. Este auto de cobro, al igual que los demás autos de cobro, tiene 30 días para pago y son de carácter obligatorio. Otra modificación que estamos haciendo a la resolución, que también tiene que ver con el plazo para pagos, es el plazo de pagos en los servicios de seguimiento ambiental. Hasta el 31 de mayo teníamos que todos los autos de cobro se pagaban con 15 días hábiles después de que se ejecutoriaba el acto administrativo. A partir de esta resolución, el plazo se amplió a 30 días hábiles una vez el acto administrativo está en ejecutoria. Es decir, que si nosotros notificamos un auto de cobro y el usuario presenta un recurso de reposición sobre este auto de cobro, todavía no queda en firme hasta que nosotros damos respuesta a ese recurso de reposición y si ese recurso de reposición pues fue en el sentido de confirmar o modificar alguno de los factores. Una vez se notifica esa respuesta a ese recurso de reposición, se cuentan los días de ejecutoria, que normalmente ya es un solo día, y a partir de ahí van a tener 30 días para realizar el pago de ese auto de cobro. Otra motivación para la nueva resolución fue la implementación regulada en los seguimientos, algo que venimos haciendo desde el proceso o la etapa esta del COVID, con todos los seguimientos que hacíamos, tanto por seguimiento ordinario, seguimiento 1% o seguimiento geoespacial. Antes se hacían de manera individual separada. Ahora, en algunos casos, estas actividades las podemos agrupar, hacer un solo acto administrativo, tanto de seguimiento, y por ende hacemos un solo acto administrativo de cobro, integrando todos los seguimientos que podamos realizar en un solo proceso o en un solo expediente. También otra opción que profería la ANLA
con respecto a los conceptos que las corporaciones ambientales deben emitir sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales para la etapa de evaluación para las licencias ambientales. Entonces, sobre esto voy a hacer un poquito más de énfasis. En la resolución 324, nosotros teníamos establecido que cuando por el servicio de evaluación se requería o se necesitaba uso y aprovechamiento de recursos naturales, se iba a realizar un cobro, el cual estaba integrado dentro de nuestras liquidaciones, dentro de las liquidaciones que la ANLA hacía. Esto es lo que nosotros estamos quitando en nuestra nueva resolución. Ya no lo va a hacer esta autoridad, sino que lo hacen directamente las corporaciones. Entonces, a las corporaciones, los interesados en una licencia deben radicar el proyecto de licencia ante la corporación, y la corporación, si requiere emitir un concepto con respecto al uso y aprovechamiento de recursos naturales, deberá ellos solicitar el pago directamente al usuario o al titular del proyecto del expediente. Esto también está contemplado, bueno, el concepto que les digo que se parte de las corporaciones está enmarcado en el numeral 4, en el parágrafo 2 del artículo 222363 del decreto 1076 del 2015. Allí es donde se establece que las corporaciones, en este párrafo en la parte de abajo, establece que las corporaciones, establece que las corporaciones deben emitir esos conceptos técnicos, y pues que tienen un tiempo máximo inclusive de 15 días una vez radicados los estudios en su entidad. Esta es la parte de la que estamos hablando. Y para que los usuarios puedan registrar su proyecto ante esta autoridad para la evaluación, junto con todos los documentos, ya no les vamos a exigir el pago. Vamos a exigir únicamente el documento donde están radicando el proyecto ante la corporación o las corporaciones que sean competentes para el uso y aprovechamiento de recursos naturales donde esté ubicado el proyecto. Entonces, por este motivo, emitimos esta circular externa donde le estamos informando a todos los usuarios para que el proceso de ahora en adelante no sea el pago, sino solamente la radicación la que deben presentar con todos los documentos para la evaluación. Entonces, estos son los cambios importantes que tenía que mencionarles dentro de la estructura de cobro que ya todos ustedes conocen. Hoy en día tenemos las tablas se simplificaron mucho, quitándolo de los tiempos de visitas y la cantidad de profesionales que realizan la visita en cada proyecto. Entonces las tablas ahora son más sencillas. Tenemos que en la estructura de cobro se puede evidenciar los profesionales, el número de profesionales que va a participar en la evaluación o en el seguimiento. En este caso participan 8. En los procesos de minería participan 10. Y hay otros procesos como permisos que se involucra menos personal, 4, 5, 6. Entonces tenemos un máximo, como les decía, de minería que participan 10 profesionales. Viene la categoría. La categoría está establecida con base en el perfil de los profesionales que participan en los servicios de evaluación y seguimiento. Si la categoría es 1, el profesional es de un mayor perfil. La categoría 2 viene en descenso, menor perfil, y así sucesivamente, como para que todos lo tengan en cuenta. Y la dedicación está establecida con base en las actividades que se desarrollan dentro de los procesos de evaluación y seguimiento.
Se realizó un estudio por cada uno de los sectores. Bueno, antes estábamos divididos como por sectores, que es minería, energía. Entonces, cada grupo estableció cuál era la cantidad mínima de tiempo que requería para realizar la evaluación o el seguimiento de un determinado proyecto. Con base en esa información, se estableció dentro de la estructura de cobro estos valores que están viendo en la parte de dedicación. Esta información se traslada a la tabla de cobro, que es la que ustedes normalmente dentro de los autos de cobro o dentro de las autoliquidaciones que se realizan a través del proceso de Vital en autoliquidación con esta autoridad. Acá está establecida la tabla y las fórmulas que se utilizan. Esta es la metodología o el sistema que utilizamos para el cálculo de nuestros servicios y pues esta es la información que hasta acá tengo para compartirles. Acá podemos una inquietud al respecto, pues con mucho gusto estaré atenta. Mildred Méndez, te escuchamos. Hola, buenos días. Mildred Méndez, Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Muchas gracias por este espacio. Gracias a la doctora Rocío. Doctora Rocío, mi pregunta es básicamente referida al tema del cobro por el concepto que emiten las autoridades ambientales en el marco de los procesos de licenciamiento de competencia de la ANLA. Precisamente la corporación se encuentra en este momento haciendo un ajuste de su norma de tarifas y había encontrado este tema y en una reunión anterior lo había colocado como en la mesa para la discusión y creo que este es el momento para ya que usted amplió sobre el punto, preguntarle específicamente, como digamos de parte de la corporación, no es muy claro cuál va a ser el procedimiento. Revisando pues esta presentación que ya creo que la habían hecho aquí en el marco de ASOCAR y otros temas que hay en la página de la ANLA, era un poco contradictoria la información. No conocía el tema de la circular y les pido por favor si no las pueden compartir la que ustedes han emitido para los usuarios, pero no sé si asimismo la habrán emitido hacia las corporaciones dando una directriz sobre cómo va a ser el manejo. Dado de que entendí un poco de la presentación que es la autoridad quien hace el impulso de cobro hacia el proyecto y que el único tema del usuario es radicar la información. Entonces, dado de que ciertamente no hay un requerimiento, pero no hay un requerimiento de la presentación del cobro de la tarifa, pero sí hay un requerimiento de integrar el concepto o de emitirlo. Quiero saber cuál procedimiento tiene previsto la ANLA para que este tema se dé, porque dado de que también la corporación requiere como el cobro de este servicio, la idea es cuál va a ser el procedimiento para que la ANLA pues nos notifique que inició el proceso, sepamos que inicia el proceso, los tiempos y sepamos en qué momento participamos y que de hecho la autoridad ambiental ya conoce del proceso y que el usuario ha hecho el pago del servicio. Y aún más allá, ¿cómo vamos a unificar el tema del cobro de las corporaciones frente a este tema? Entonces, no sé si ustedes tienen ya un procedimiento establecido, dado de que el concepto técnico es necesario para hacer la evaluación de la licencia ambiental. Muchas gracias. Bueno, Mildred, gracias por tu participación. Voy a volver acá a la presentación. La circular. Por supuesto, esta presentación, incluida esta circular, se va a compartir con todos. El año pasado y a principios de este año hemos estado corporaciones haciendo estas capacitaciones
o estas charlas donde se les mencionaba los cambios que se iban a dar. También enviamos unos oficios a través de la asociación, se envió unos oficios donde se indicaban estos cambios. Básicamente, las corporaciones deben, de acuerdo con la norma, cuando se trata de proyectos o obras o actividades de competencia de la ANLA, la autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto en donde se pretenda hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, tendrá un término máximo de 15 días hábiles, dados a partir de la radicación del estudio de impacto ambiental por parte del solicitante, para remitir el respectivo concepto sobre los mismos y enviarlo a la ANLA. ¿Esto qué es? Que el solicitante primero les va a radicar a ustedes el proyecto que va a realizar. Entonces, pues prácticamente ustedes van a ser los primeros que se enteran sobre el proyecto que se va a realizar en términos ya oficiales, digo yo. Entonces ellos lo radican ante ustedes y posteriormente, de acuerdo a lo que dice la circular, van a traer el proyecto y lo van a radicar acá, incluyéndonos la copia donde ustedes recibieron el proyecto. Entonces, como lo menciona la ley, las corporaciones tienen 15 días para emitir los conceptos técnicos respecto del uso y aprovechamiento de recursos naturales, competencia de cada uno de las corporaciones. Y esas no las tienen que enviar a la ANLA. Directamente la corporación con respecto al titular de la solicitud debe realizar el cobro conforme a lo que establece el artículo 96 de la ley 633 del 2000. Cada autoridad está en libertad de fijar las tarifas por el cobro de los servicios. Por ese motivo fue que nosotros lo quitamos de nuestras liquidaciones, porque nosotros somos competentes de fijar las tarifas de nuestros servicios, no los de las corporaciones. Los de las corporaciones, cada corporación lo debe hacer. Entonces, nosotros no podemos delimitarlos ni establecerles cuáles son las tarifas que ustedes van a cobrar por ese servicio. Entonces, por eso es que básicamente se hizo esto. Entonces, para que las corporaciones directamente fijen cómo realizan el cobro de los servicios que prestan directamente. No sé si de pronto esto sí ya aclara tus inquietudes o me queda algo pendiente, algo por fuera. Gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, Mildred. Adelante. Muchas gracias. Digamos que el tema de norma no tengo duda. Creo que cuando incluso ustedes mandaron un primer borrador a hacer comentarios el año anterior, nosotros hicimos como ese comentario frente al concepto, a los gastos que nos estaba, en los que estábamos incurriendo por el concepto. Y en cuanto al tema de normativo, no tenemos ningún problema. Incluso estamos de acuerdo, nos parece bien. Y nos parece que este espacio en Azocar es importante para que como corporaciones nos pongamos de acuerdo y no pase como en el 2010 cuando se reguló la 1280, dado de que en diferentes corporaciones habían cobros diferenciados para todos los proyectos menores de 2.115 salarios mínimos mensuales vigentes. Allá en el 2010, la 280 vino a llenar un vacío que había en la norma para proyectos menores de 2.115. Entonces creo que este espacio es valioso en dos puntos. El primero, porque las corporaciones deberíamos ponernos de acuerdo sobre cómo sería nuestra intervención y nuestro cobro para que este cobro no sea diferenciado y poderle dar como una estabilidad jurídica al usuario frente a lo que va a encontrar en la corporación al hacer el pago. Pero a la segunda instancia, que de pronto es la que no estoy viendo, o sea, no se ha abordado, y creo que también es importante en este espacio de las corporaciones, es más allá de que ustedes no hagan el cobro porque no está reglamentado que ustedes asimismo establezcan tarifas
cuál va a ser el procedimiento. Porque, digamos, no hay ningún espacio en el que se cubra cuál va a ser el procedimiento. Entiendo claramente de que en el procedimiento solo se indica que ustedes inician el trámite cuando tengan el radicado ante la corporación. Quiero aclarar que muchas veces este espacio es de un día, porque ahora incluso es más rápido cuando se radica un documento, porque se hace de forma virtual y sale un radicado y puede que hoy radiquen y mañana radican ante la ANLA. ¿Eso qué implicaría? Que tendríamos 15 días como autoridad para entregar ese concepto técnico que usted menciona, para la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales, que en muchos casos, como pasa en la jurisdicción de la CRA, son 3, 4 conceptos frente a exploración de agua subterránea, concesión de agua subterránea, permiso de vertimiento, permiso de emisiones, aprovechamiento forestal único. Entonces, en ese orden de ideas, el tema del tiene mucha relevancia frente a que en cuanto a tiempos, ¿cómo sería el tema? Entiendo claramente que no hay un procedimiento para eso y nosotros también quedamos como en un vacío procedimental porque nosotros tenemos que aceptar el radicado del estudio de impacto ambiental. Nosotros no podemos, como la ANLA, no radicarlo y pasarlo por una verificación preliminar porque no es de nuestra competencia el proyecto. Nosotros simplemente estamos actuando en el marco de la norma que usted nos está mencionando. El tema viene cuando el usuario necesita pagar una tarifa y nosotros necesitamos hacer un cobro y eso también requiere unos tiempos. Entonces, frente a los tiempos de norma que son 15, como usted menciona, nos tocaría pues cobrar y nos tocaría comenzar a hacer la evaluación. Entonces, creo que el espacio es valioso para que sepamos cómo nos insertamos en este trámite de la ANLA y no ocasionar con esto que no se tenga en cuenta el concepto técnico que tiene 15 días para entregarlo y sea la ANLA quien llegue a dirimir el tema del uso, demanda y aprovechamiento porque la corporación no tuvo ni el espacio ni los recursos ni hay el procedimiento para empalmarnos con el tiempo de la ANLA. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el tema del cobro es importante unificarlo entre corporaciones y creo que también sería un espacio estupendo para que con el apoyo de la CAR y el apoyo de la ANLA y empalmemos este tema de trámites y procedimientos para que todos podamos cumplir con nuestro deber misional. Buenos días. Quisiera intervenir porque también tengo una duda al respecto. Te escuchamos, María Cristina. Bueno, María Cristina Collazo, soy ingeniera sanitaria, profesional especializado y coordinadora del grupo de licencias ambientales de la CBC. Yo creo que en otros espacios lo he manifestado, inclusive muy reciente que hubiera salido el decreto y posteriormente el 1076 que compiló. Y es que cuando en la norma establecen que ellos radiquen primero y que nosotros debamos emitir un concepto en 15 días hábiles, siempre he considerado que ahí hay una inconsistencia, porque es que ya nos sucedió a nosotros que invertimos unos recursos en personal, en transporte, todo eso, y resulta que el ANLA ni siquiera había hecho el auto de inicio. Y un proyecto se inicia precisamente con ese auto. Y si no hay un auto, ¿cómo nosotros previamente vamos a dar un concepto técnico? Lo estoy viendo desde el punto de vista de ingeniera que soy, de que he emitido muchos conceptos y he encontrado esa situación. Es más, muchas veces tenemos que escribir o llamar para decirnos si ya hubo auto de inicio o no, porque ustedes en su revisión, la mayoría de veces hasta lo devuelven y no hacen ese auto. Y se supone que nosotros estaríamos vencidos en emitir ese concepto técnico. Por lo tanto, siempre hemos considerado, o sea, y así lo estamos haciendo prácticamente, es que acompañamos la visita cuando vienen los funcionarios, los profesionales del ANLA, y emitimos el concepto previo a la reunión de información complementaria. Esa es una de las inquietudes que siempre he tenido y lo digo como persona que participó en la elaboración del 1753, que fue el primer decreto después de la ley 99 del 93.
y siempre, o sea, hemos sido partícipes de los decretos y hemos hecho los comentarios correspondientes. Sobre la liquidación, sí, me parece bien lo que ha sucedido, porque el ANLA nos mandaba una liquidación asumiendo unos profesionales, creo que categoría 5, cuando en realidad, por ejemplo, en la corporación, pues nuestros profesionales son de mucho más experiencia y por lo tanto, pues de una categoría o digamos son profesionales que tienen más experiencia y en ese sentido no estaría muy de acuerdo con la persona que habló antes porque es que no todo el mundo tiene los mismos profesionales, ni tiene los mismos profesionales con esa experiencia. Ni todos tenemos el mismo desplazamiento. Por lo tanto, las áreas de jurisdicciones son diferentes y los costos pueden ser diferentes. Esa es mi apreciación. Entonces, no sé cómo subsanamos esa situación, no sé si me hago entender bien, de que entonces estaríamos nosotros emitiendo un concepto sin saber si hay autoinicio. Eso no, para mí, soy ingeniera y para mí no tiene como razón de emitir conceptos en un proyecto previamente a ni siquiera haberse iniciado el trámite. ¿Aló? Gracias, María Cristina. Sí, pues yo pienso que debes trabajar, como tú bien lo dices, con las corporaciones. Permite, le voy a dar la palabra a Juan Sebastián, que él es técnico y él nos puede colaborar mejor con este tema. Adelante, Juan Sebastián. Gracias, Rocío. Sí, estaba escuchando las dos intervenciones. Sí hay un punto que yo creo que merita un análisis, porque efectivamente en la norma hay un parágrafo que lo mostraste ahorita, Rocío, del artículo 22.23.63, donde establece que efectivamente son 15 días hábiles contados a partir de la radicación, ¿sí? En la parte inferior, el último párrafo menciona que cuando se trate el concepto de darse en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la radicación del estudio de impacto ambiental por parte del solicitante. Y entendemos muy bien el argumento que nos da la CBC en ese sentido, porque pasa mucho que se radica en la corporación, en eso estamos de acuerdo, y radican en y aquí cuando se surte la verificación preliminar de documentos, muchas veces no pasa ese estudio. Y ustedes están corriendo con el concepto como lo indica. Yo no sé, y Rocío, si hacemos la consulta jurídica, se me ocurre, con la oficina asesora jurídica nuestra, de ANLA, con el fin de ser muy oportunos y sensatos como en los procedimientos, pues dado que un alto número de procesos no pasan la primera BPD, hay que esperar la segunda y demás, se forma de que sea a partir del entendimiento o como justificación, como para que no quede que es a partir de la radicación, sino del auto de inicio. Aquí sí vale la pena hacer ese análisis para que creo que seamos justos y qué mejor que tener un concepto bien analizado y contundente por parte de las corporaciones y no que estén haciendo un concepto y lo envíen y no hay ni siquiera un auto de inicio. ¿Sí? Uno. Y segundo, en el mismo, nosotros normalmente más del 90% de los trámites se va a información adicional. ¿Esto qué implica? Que el usuario o el solicitante se le pide una información adicional y él tiene un mes calendario para radicarla, con posibilidad de prórroga de un segundo mes. Normalmente muchas de esas empresas piden prórroga por un segundo mes calendario. ¿Qué es lo que pasa?
cuando cuando ya van a radicar ese complemento, ese ajuste a esa primera versión, atendiendo los requerimientos de información adicional, el solicitante de volver a radicar ese estudio ante la corporación, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos acogemos a este numeral cuarto que están viendo en la pantalla, de ese artículo, que es el párrafo de la mitad que dice: a llegada de la información adicional por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de 10 días hábiles para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes. Es decir, hay un segundo momento en que la corporación puede pronunciarse sobre esos ajustes. Quizá a veces no cambia o no varía con base en la primera versión, pero a veces los requerimientos de información adicional sí le pegan mucho a hacer ajustes, validaciones o requerimientos enfocados con la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales. Entonces ahí es donde volvemos a solicitar conceptos, porque a veces nos varía el número con base en nuestra información adicional, varía el número de concesiones de ocupación de concesión de agua superficial, o a veces desisten o ajustan su proyecto de tal forma que ya no requiere un permiso, entonces ya son menos, no sé, hay pequeñas variaciones en cuanto a la demanda de aprovechamiento de recursos. Entonces ahí hay un segundo momento en que la corporación vuelve y entra. Quería hacer como esas dos claridades, pero sí, Rocío, creo que debemos hacer como una consulta o no, AJ, no sé qué te parece, para que sea como atendido, porque me parece muy pertinente lo que comenta la CBC. Sí, perfecto. Ya tomé nota aquí para hacer la consulta directamente jurídica. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, nos preguntan finalmente quién otorga la licencia ambiental, la CAR o la ANLA. La competencia para hidrocarburos es de ANLA, no me queda claro. Si te parece, Rocío, yo voy a dar respuesta en el chat y voy a argumentar, le voy a pasar a la persona de Corpo Mojana, que está como invitada, le voy a pasar la parte numeral 1 del artículo 22, 23, 22, que es el que describe y detalla las competencias de hidrocarburos, ¿vale? Para que lo tenga con bastante precisión. Gracias. Sí, muchas gracias. Mildred, ¿tienes otra pregunta, Mildred? Digamos que dos como para cerrar. El artículo 222381 del decreto 1076, en el parágrafo 2, establece que cuando la ANLA requiere información adicional relacionada con el uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la autoridad ambiental, la autoridad o autoridades ambientales con jurisdicción en el área del proyecto deberá emitir el correspondiente concepto técnico sobre los mismos en un término máximo de 7 días hábiles. Digamos que lo que nos comenta Juan Sebastián me pareció un poco curioso en cuanto al procedimiento, y es allí cuando me parece todavía más vigente de que debe aclararse o debemos apoyar que haya un procedimiento claro en el tema, que todas las autoridades tengamos el mismo entendimiento, porque son 7 días hábiles, no son 10, ni es que la ANLA, tengo entendido, la ANLA vuelva a pedirle a las autoridades emitir a otras entidades que emitan conceptos técnicos nuevamente. Es que dentro del marco de la información adicional, cuando llega la autoridad ambiental competente, o sea, la corporación tiene 7 días hábiles para pronunciarse. Entonces, en el marco del entendimiento que tenemos como autoridades en estos procesos de licenciamiento, creo que sería muy valioso aclarar todas estas dudas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora María Cristina, que ese es el punto estratégico en el tema del cobro, que podamos saber como corporaciones efectivamente cuándo inicia el trámite. Entonces, no sé si en temas de procedimiento todos estamos claros, y hay allí donde la duda del procedimiento me parece muy importante, que se ajuste el procedimiento. Y nosotros, como lo mencioné ahorita, vamos a incluir este tema
para hablarlo con nuestra oficina asesora jurídica, Rocío, y no sé si es pertinente elevarlo. No sé. Sí, de acuerdo, Juan Sebastián. Nosotros hacemos la solicitud con nuestra oficina asesora jurídica, cómo debería ser ese procedimiento con base en lo que ya mencionaste y pues lo que Juan Sebastián estaba mencionando de los 20 días está en el artículo que les presenté. Vuelvo aquí a presentarlo, es en este artículo, el numeral cuarto, parágrafo 2, pero entonces le solicitamos a la oficina asesora jurídica establecer también la diferencia con el artículo que nos mencionó ahorita María Cristina, y que nos establezcan ellos directamente cuál debería ser el procedimiento a seguir con respecto a los conceptos que nos ayudan las corporaciones cuando se requieren el uso y aprovechamiento de recursos naturales. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Perdón, yo tenía una segunda preguntita, disculpa, Rocío, con respecto en la tabla de cobros tienes un numeral 1.18.03, un pronunciamiento sobre actividades de mejoramiento. Yo quisiera saber esa tarifa, esas actividades de mejoramiento, a qué se refieren, y quisiera que me verificaras, porque he visto en algunas presentaciones el tema de las exenciones tributarias, el cobro de la tarifa por exenciones tributarias. Quisiera que por favor ese tema también me lo aclararas. Por extensiones tributarias nosotros no hacemos cobro de acuerdo al decreto 2108 del 2019. Todo lo que son los certificados no se cobran, ni tributarios, también teníamos el de pruebas dinámicas y los tributarios que eran IVA y renta. Nosotros no los estamos cobrando, esos ya no están en nuestras tablas, en la 1140 ya no se encuentran. Y permíteme, reviso cuál, el que me estás mencionando. Sí, Rocío, si quieres yo le aclaro lo que entendí, las actividades de mejoramiento, ¿cierto? Aplican solo infraestructura. Ah, sí, Eh, señor, sí, tienes razón. sí, están en el decreto 1076 en el capítulo 5. Hay un título que se refiere a las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura del transporte. Ese artículo tiene como objeto establecer el listado de una serie de actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura del transporte y que están acorde con los lineamientos y los estudios elaborados por los ministerios de Transporte y de Ambiente, esos dos, en coordinación con la ALA. Entonces, hay un artículo que establece cuáles son las actividades que se desarrollen en infraestructura existente y que no requieren licencia ambiental. Pero ¿qué pasa? Sí requiere un pronunciamiento de la entidad. O sea, no se entiende como una licencia, pero sí requiere un pronunciamiento y por eso se llaman actividades de mejoramiento y como tal el titular debe llegar ante la entidad un documento en el que, de acuerdo con los impactos que este pueda generar, justifique las razones por las cuales la ejecución del mismo no va a generar un deterioro grave a los recursos naturales. Así está contemplado en el decreto. Y esto tiene una evaluación por parte de la entidad, un pronunciamiento oficial, que tiene un término máximo de 20 días. Eso lo vuelvo y le digo, está en el capítulo 5, artículo 22, 2.2.2.5.1. Repito, 3 veces 2, 5.1 del decreto 1076, actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián.
Jaime, ¿tienes una pregunta? Jaime Nieto, te escuchamos. Jaime, te escuchamos. Creo que no tiene micrófono. Entonces nos puedes escribir por el chat y tengo otra, Miguel Ángel nos hizo una pregunta en el chat, dice, en cuanto al cobro del seguimiento a los aplicativos del SURE, dado que se realiza in situ con relación a la 1140, ¿cómo aplicaría el cobro y se aplica? Sí, Juan Sebastián, ¿sabes qué es el aplicativo del SURE? O si nos puedes explicar, Miguel Ángel, qué es el aplicativo del SURE. Yo no tengo conocimiento sobre ello. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Miguel Ángel López de CBC. Sí, señor, sí te escucho. Ya, es que siempre no me estaba funcionando el micrófono. Básicamente el SIO son todo lo que es el RUA manufacturero, RESPEL, el tema de PCBs, está dentro del sistema. Esto lo administra, por supuesto, la idea, pero desde las regionales, desde nosotros como corporación hacemos seguimiento y control a las empresas que están inscritas. Entonces, dentro de la resolución 1140, ¿aplicaría ese cobro de seguimiento como tal y cómo se podría hacer? Nosotros no hacemos seguimiento a ese aplicativo. No tenemos ese aplicativo para seguimiento. Pero como corporación, como nosotros como corporaciones, sí lo hacemos, no, entonces no aplicaría dentro de la 1140. La 1140 es la resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con respecto a los servicios que nosotros prestamos, que son competencia nuestra. ¿Sí? Los servicios de evaluación y seguimiento de competencia nuestra. Los que no son competencia de nosotros no están incluidos ahí. Sí, señor. Perfecto. Entendí. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Para extensiones tributarias, como les mencioné, el decreto 2160 estableció que los certificados para exenciones tributarias, tanto de IVA como de renta, no son susceptibles de cobro. Es un certificado, se emiten sin costo alguno a partir de noviembre del año 2019. Juan Sebastián, creo que de pronto tú me puedes ayudar con esta. Dice, el concepto que emite la CAR es vinculante teniendo en cuenta que es un concepto. Lo pregunta Corpo Mohana. Bueno, nosotros cuando nos remiten el concepto lo valoramos y extraemos como la información que consideramos dentro de nuestra potestad, incide como tal en la evaluación. Pero a nivel jurídico entiendo, el concepto no es vinculante. El único concepto vinculante que tenemos reglado es el que se establece en la resolución 827-2018, que es la del Consejo Técnico Consultivo, donde el ministro de Ambiente suscribe
un concepto que sí se cataloga como vinculante. Y es una figura, el Consejo Técnico Consultivo, una figura especial, es un órgano eh, que tiene la entidad y está involucrado para ciertos casos. Hay un sistema técnico de clasificación para ciertos proyectos con ciertas condiciones y ahí se establecen se establece como tal la activación del Consejo Técnico Consultivo, que están varias entidades del Estado, le dan una recomendación al ministro y el ministro suscribe un concepto que es vinculante para ese proyecto o trámite sujeto a evaluación. Es el único concepto vinculante que tenemos establecido por ley. Gracias, Juan Sebastián. Por Pomojana, entonces es discrecional de la ANLA tener en cuenta el concepto. Sí, efectivamente, con base en lo que nos estaba comentando Juan Sebastián, es discrecional de esta autoridad. Ajá. Jaime Nieto, ¿ya le quedó claro la inquietud sobre las exenciones tributarias o tienes otra pregunta? Gracias. Pero Mildred sí establece que cuál es el link al micrositio de Azocars. Ya lo voy a cargar en el chat para que puedan consultar posteriormente la presentación, grabación y la lista de asistencia. Denme un segundo y ya les compartimos ese link. Listo, ahí lo acabé de colocar y ahí les redirecciona directamente al micrositio web de Azucarsa. Ahí pueden consultar todas las jornadas que se han realizado hasta la fecha y las próximas que se realizarán. Creo que ya no tenemos más preguntas, Marcelo. Listo, no veo ninguna otra mano. Ah, María Cristina, te escuchamos. María Cristina Collazos Chávez, te escuchamos. Bueno, es que nosotros acá estamos, pues trabajamos con una resolución del 2008 que se va actualizando, en el 2011 se le hizo unas modificaciones, pero realmente digamos que desde el año pasado venimos trabajando unas nuevas propuestas para ajustar los cobros, ¿no es cierto? El licenciamiento. Yo tengo una inquietud y es que en lo que he leído, ustedes cobran modificaciones menores, pero depende de la modificación menor. O sea, el ANLA. Espera. ¿Te refieres a las modificaciones? Nosotros sacamos en la ley. Sí, como Perdóname. modificación menor, o sea, que no hace el trámite formal, sino que se debe, la modificación menor es aquella que por movimiento, por ajuste del proyecto y que no requiere el autoinicio, el trámite todo formal, sino que requiere pues digamos, un concepto. La norma dice que de oficio. Sin embargo, pues nosotros en la CS realmente hay veces modificamos la resolución y hacemos un concepto técnico para poder hacer esas modificaciones menores. Sino yo que en las resoluciones del ANLA yo he visto que dice que algunas se cobran y otras no se cobran. Entonces quería mirar cuál ha sido ese criterio para tener en cuenta.
Nosotros tenemos una estructura de cobro para modificaciones de cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos. ¿Sí? Tenemos una estructura para cambios menores en proyectos de energía, hidrocarburo, infraestructura y minería. Otras establecidas para todo lo que son los temas de agroquímicos y proyectos especiales y para los dictámenes técnicos ambientales. Estos hacen cuando los cambios menores que requiere de los proyectos no están contemplados dentro de las resoluciones que emite el ministerio para cambios menores. Ellos tienen unas listas taxativas de los cambios que se originan dentro del proyecto normalmente, y si dentro de esas listas no aparece un cambio que esté solicitando un titular en un expediente, entonces ese cambio debe ser objeto de evaluación ante la autoridad y ese cambio es objeto también igualmente de cobro. Pero entonces, entiendo bien porque conozco unas resoluciones para el sector minero, para el sector de energía, digámoslo así, de infraestructura, de lo que se llaman cambios menores y que no requieren el trámite formal de modificación. Pero entiendo, como dice, digamos, en algún momento la norma dice, de todas maneras, haga consulta a la autoridad ambiental y serán ellos los que evalúan si esto es un cambio menor o no. Eso dice los decretos, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que ustedes hacen esa evaluación y se dicen si va por cambio menor o va por trámite formal. De todas maneras, hay un cobro en esa situación. Señora, solamente hay cobro si el cambio menor no aparece registrado dentro de estos decretos o resoluciones que expidió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si ese cambio no está dentro de esas listas, ahí sí es objeto de cobro. Bueno, muchas gracias por la explicación. Yo quisiera sí, señor, complementar, Rocío. Adelante, claro. Sí, como poniéndolo en un caso así como para entenderlo mejor. Normalmente las empresas tienen sus necesidades todos los días de proyecto en ejecución, desarrollo y demás. A veces se ven abocados a ver si la actividad que requieren es un cambio menor. Entonces, ¿qué pasa? Ellos analizan, bueno, necesito esto, ven si la actividad está listada en estas resoluciones que mencionó Rocío. Si esa actividad está listada ahí y se considera cambio menor, listo. ¿Qué hace el solicitante o el dueño de la licencia? Le radica la ANLA, señores ANLA, mire, voy a hacer tal actividad, la cual se encuentra listada en el numeral tal, literal tal de la resolución tal, del sector tal, y la cual establece que es un cambio menor para los fines pertinentes. Listo. Lo radica ante la ANLA y eso entra y la ANLA lo verifica vía seguimiento. ¿Sí? Ahora bien, si la actividad que el peticionario requiere no está listada, como lo mencionó ahorita Rocío, pues tiene que elevar, ahí sí de forma escrita a la ANLA. Oiga, imagínense que lo que voy a hacer es esto, no está listado, consiste en esto, yo como solicitante, peticionario, dueño de la licencia, considero que esta actividad no genera impactos adicionales por esta y esta razón, o está cubierto por estas medidas de manejo, como sea, y ya lo pone a consideración de la ANLA. La ANLA, ¿qué hace? Lo evalúa y dice si sí es un cambio menor o giro ordinario o no. Qué pena, señor. Esa actividad sí genera impactos adicionales por esto y esto. Por lo tanto, no es cambio menor. Usted debe de modificar su instrumento de manejo y control. Ese pronunciamiento de lo que no está listado y demás sí es sujeto a cobro. Y es lo que tiene una tarifa, y si me corrige, Rocío, estándar para todos los cambios menores, sea sencillo o robusto, ¿cierto? Quería como complementarlo así con este ejemplo. O sea que sí se cobra el pronunciamiento. Sí, las que no están listadas y requieren de un análisis de la ANLA sí se cobran. Sí, señora. Y están en una resolución de cobros. Y Rocío, ¿me corriges cuánto es el valor? Creo que es estándar, ¿no? Para los sectores de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía, es de 4.636.000 pesos actualmente, o sea, para este año.
Para el sector de agroquímicos sí es diferencial. Venga, le hago una Sí. pregunta. Pero entonces yo le digo, por ese pronunciamiento le cobro 4 millones, 3 millones, bueno, lo que sea. Resulta que le digo, usted tiene que hacer el trámite formal que dice el 1076 y ahí le hacen el cobro correspondiente de adelantar el otro trámite. ¿Sería así? ¿El de modificación? Sí. Ah, Si le dije, si le estoy diciendo que no, señor, qué pena, su actividad no es considerado como menor. Para usted sí, pero para mí no. Y le digo por qué. Doy los argumentos, y se lo contesto por oficio. Ya con eso el usuario sabe que, qué pena, no pasó como cabe menor, me va a tocar hacer solicitud de modificación de licencia o de PMA o el instrumento que tenga. Y ahí sí, perdón, lo que voy a decir muy coloquial, con todos los juguetes. O sea, sujeto a hacer un estudio, trabajo de campo, sí. información primaria, términos de referencia, pues ligados al objeto de su solicitud. Visita, auto de inicio, información adicional, más. Radicación ante las corporaciones, todo. Ah, listo. Muchas gracias por la explicación. Con gusto. Listo. No sé si tengamos alguna otra pregunta adicional. Bueno, yo como pregunta, perdón, María Cristina, otra vez, yo como pregunta ya no tengo, pero sí me gustaría, lo que hablamos al comienzo, lo del procedimiento, si pudiéramos hacer ustedes pues como elevar esa consulta ante el ministerio, o si pudiéramos tener una reunión con el mismo ministerio que a la larga es el que modifica, digamos, los procedimientos, porque pues nosotros creemos que como lo estamos haciendo la CBC, coordinando con el ANLA, la visita y expidiendo nuestro concepto antes de hacer la evaluación, de hacer la reunión de solicitud de información, creemos que así debe ser, porque muchas veces esa información que nos entregan a nosotros para poder pronunciarnos sobre el aprovechamiento o el uso de los recursos naturales, pues requiere una complementación. Y no sería en la etapa de pedir, esa que dice después de que ellos presenten la complementación, pedir concepto a nosotros, porque pues en primera esa sería la segunda instancia de nosotros poder revisar lo que solicitamos como complemento, no la primera instancia. Entonces, así sería bueno aclarar, nosotros nos vemos como unos evaluadores secundarios. O sea, sabemos que el proyecto es competencia del ANLA, sabemos que él tiene toda la potestad de negar o otorgar esa licencia ambiental, pero como esos recursos naturales renovables van a ser aprovechados en nuestro territorio y tenemos que pronunciarnos si es viable o no es viable, pues nos consideramos unos segundos evaluadores. ¿Sí ven? Entonces, por lo tanto, nosotros casi que llevamos el proceso parecido, o sea, vamos a la visita cuando lo hace el ANLA, nos pronunciamos, si la información está completa, lo decimos de una vez, si no está completa, le decimos que requiere complementación para que ustedes lo tengan en cuenta si así lo consideran para esa etapa de información adicional. Luego el señor viene y nos vuelve a radicar el estudio, lo volvemos a revisar y emitimos el concepto antes de que ustedes se pronuncien, o sea, dentro de los tiempos establecidos. Así lo estamos haciendo. Creemos que así ha funcionado, pero eso no es lo que dice el procedimiento. O sea, me parece más lógico como lo estamos haciendo, pero sí habría que se revise por parte del ministerio, digamos, esa parte para que tengamos una secuencia lógica. Un proyecto inicia es con el auto de trámite, ¿no es cierto? Por lo tanto, a partir de allí es que se corren los tiempos y se emiten pues el concepto de evaluación del estudio de impacto ambiental como lo dice la norma.
Sí, María Cristina, yo estoy de acuerdo con usted. Esto amerita un ejercicio jurídico y con el ministerio seguramente para hacer este ajuste. Por el bien de todos, ¿no? Para que Sí. estemos sincronizados. Súper válido. Usted y Rocío, sí, hagamos como estas consideraciones internas aquí de cómo gestionarlo con OAJ y después con el Ministerio de Ambiente. ¿Usted acuerdo. llenaron la lista de asistencia? Porque sí me gustaría, creo que en algún momento hablar con María Cristina y la otra señora de CBC. María Cristina es CBC, ¿cierto? Sí, pero no he visto la lista de asistencia, la verdad. ¿Está en Listo, para nosotros. está en el chat? Ahí acabo Sí. de colocar nuevamente el link para que puedan realizar el Ah, registro. listo. Marcelo, perdón, Sí, sí, señor. te habla Jorge Zuluaga de CBC. Lo que pasa es que pues en donde estoy yo no me da la opción de chat. Te puedo regalar el correo para que por favor me lo envíe y yo lo lleno ahí en el correo. Sí, dime en qué correo electrónico y te lo hago llegar. Jorge-al-medio, Sí, Ariel.Zuluaga, con Z, Zuluaga, @cbc.gov.co. listo, ya te lo hago llegar. Gracias, Marcelo. La encontré, y esa la tengo. Esa es nueva. Esa me la mandó Luis en estos días, salió de cambio menor. No hay una nueva. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra mano levantada. Entonces, les recordamos, por favor, realizar sus registros de asistencia en el link para así internamente, pues, revisar y como lo mencionó los expositores, si algo, pues, extenderíamos algún complemento a las respuestas indicadas. Y asimismo, para que ustedes puedan descargar posteriormente este formulario en este link del micrositio web de Azocars para temas de soportes y demás. Y asimismo, yo creería que a finales de esta semana ya quedaría cargada tanto la presentación como la grabación y el registro de asistencia. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, los invitamos para que estén muy atentos a las siguientes conferencias, charlas en nuestros jueves en la Azocars, y a todos los compañeros de las corporaciones les agradecemos su participación, su conversatorio, y al equipo técnico de la ANLA muchas gracias por la presentación, y a todos les deseamos un excelente resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días Bueno, y Buen muchas día. gracias. buen día para Feliz todos. Muy día. bien. Hasta Estén luego. bien. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego.